El título es Conservación y uso correcto de los medicamentos. Quiero empezar mencionando de por qué es importante conocer el uso correcto de los medicamentos. Porque nosotros, todos en nuestra casa, alguna vez hemos tenido un medicamento y nos hemos preguntado, ¿y qué hago con este blister que me sobró? Oye, está a punto de vencerse, ¿qué hago con esto? Y es una pregunta que nos han hecho ya en anteriores oportunidades y se la hacen a los médicos, donde tenemos que tomar en cuenta que hay una entidad que dirige todo el tema farmacológico, que es la DIGEMIT. Y ponerlos en el contexto que en el año 2007 ya se inició una campaña nacional de difusión de buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos en el hogar. El eslogan fue, si quieres sanar, los medicamentos debes aprender a almacenar. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque dentro del circuito que nosotros tenemos, y hablándoles desde la parte de la industria farmacéutica en la cual yo vengo participando desde casi ya 15 años, hay un circuito de abastecimiento que es no solamente llegar a la farmacia o llegar a la botica, sino también el expendio del medicamento tiene que llegar en las mejores condiciones al hogar. Y en el hogar debe mantener un estado de preservación. Es por eso que dentro de esa primera cadena de abastecimiento, es decir, la primera parte que es de llegar desde los laboratorios o droguerías hacia las farmacias, existe lo que es el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, regulado por la DIGEMIT. O sea, hay un protocolo para que esa primera parte se dé de la manera más óptima. O sea, el medicamento que el público de Medi está adquiriendo en cualquiera de las farmacias debe en esa primera parte de la cadena contar con todos los registros sanitarios y con todas las condiciones para que el producto que ellos reciban sea óptimo y pueda ser utilizado de manera eficaz para tratar la patología del paciente. Entonces, esa primera parte está asegurada a partir de que existe un manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa después? Y a esto vamos a ir viendo. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos viendo? No existe un estudio peruano, pero sí quise tomar este estudio que fue publicado en el año 2019 en la revista de Farmacología de Cuba, donde habla del conocimiento y práctica sobre almacenamiento de medicamentos en habitantes de un barrio de Cali, Colombia. ¿Por qué he escogido esto? Porque estamos hablando de un barrio latino, un barrio sudamericano, sudamericano como ustedes, sudamericano como yo. Y esto es importante porque esas realidades son muy similares a las nuestras. Podemos encontrar cuál es la idiosincrasia que de repente tiene el europeo, que tiene el asiático, pero es muy diferente a la nuestra también. Entonces, esto nos permite acercarnos qué pasa por las cabezas de las personas a la hora de generar un almacenamiento o conservación de un medicamento. Se encuestan 135 personas, de las cuales el 96% almacena medicamentos en casa y el 44% afirma tener conocimiento sobre los medicamentos y el 57% plantea que al momento de almacenarlos los ubica fuera del alcance de los niños. O sea, hay un porcentaje importante que todavía los sigue poniendo cerca a los niños. El 17, el 24 y el 5% respondieron de forma correcta sobre las condiciones de temperatura, refrigeración, ambiente y humedad para un adecuado almacenamiento, y el 64% afirma que las condiciones de almacenamiento en el empaque y del medicamento, y el 81% que el lugar en el que lo guarda es la alcoba. O sea, estamos viendo que cuál es la idiosincrasia que tenemos. ¿Cuál fue la conclusión de este primer estudio? Que la mayoría de habitantes del barrio de Primavera en Santiago de Cali almacena medicamentos en sus casas sin conocer las condiciones adecuadas. O sea, hay un nivel que se necesita para tener un óptimo, en este caso, cuidado de los medicamentos. O sea, tienen la idea, pero no la transportan de manera efectiva. Entonces, esta realidad se va a ser muy similar a la que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué factores alteran el estado de los medicamentos? Y esto es importantísimo y a eso iba. Las condiciones en las cuales nosotros estamos pasando, tanto que podemos controlar como las que no podemos controlar. Y dentro de los factores que alteran el estado de los medicamentos es, por ejemplo, la luz y el calor, que son formas de energía que pueden malograr y alterar la estabilidad de un medicamento, acelerando su descomposición, especialmente en cremas, ungüentos y preparados oftálmicos. Ojo, el tema del calor, o sea, la conservación de los medicamentos en Tumbes y Piura es diferente a la que nosotros deberíamos tener, por ejemplo, en una ciudad como el Cusco, o de repente como Puno. ¿Por qué? Porque en los almacenes, por ejemplo, de la farmacia, y después, que hace más difícil dentro de la casa, debe haber una temperatura óptima. Y más aún, voy a ponerles un caso, que imagínense que el techo sea de calamina, absorbe más calor y tengo los medicamentos ahí cerca, van a degradarse. Entonces,
Fijémonos en ese detalle, la luz y el calor, que nuevamente lo voy a tocar más adelante para llevar al estado, en este caso, de cómo lo conservamos en el hogar. La humedad actúa de modo semejante al calor, favoreciendo el crecimiento de hongos y moho. Lima es una ciudad con alto porcentaje de humedad. ¿Qué ciudades tenemos alto porcentaje de humedad? Ciudades costeras: Ica, Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Piura. O sea, todas esas ciudades tienen un alto porcentaje de humedad. Las condiciones para preservar en la farmacia y en el hogar tienen que ser distintas. La contaminación, el polvo, suciedad, humo y otros factores que favorecen el medicamento se contamine rápidamente. Claro que sí. Recordemos lo siguiente: la contaminación, la polución que tenemos hace que también el medicamento se contamine rápidamente, porque recuerden, el medicamento está expuesto, o sea, está en un anaquel, pero también está expuesto dentro del hogar. La presencia de plagas, insectos, roedores es otro factor que puede alterar, en este caso, el funcionamiento de los medicamentos, ya que pueden destruir los envases de los medicamentos almacenados. Entonces, son los factores que nos pueden incidir en qué cosa puede alterar el estado de los medicamentos, ya sea en la farmacia, pero también, sobre todo, en el hogar. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo conservo los medicamentos? Las recomendaciones que en principio se dan es guardarlos en un lugar fresco y seco, protegido siempre del sol. De esta manera evitaremos cualquier alteración. Conservarlos en su envase original, porque así se garantiza su validez hasta la fecha indicada en el etiquetado del producto. Tener en cuenta la fecha de caducidad, esto es importantísimo. Tengo que yo poder ver la fecha de vencimiento. Un medicamento vencido puede ser menos eficaz y en algunos casos ser tóxico. Algunos me dirán, yo en algún momento tomé algún medicamento, de repente tomé una pastilla para el dolor que había vencido hace una semana, hace un mes y me hizo bien. Sí, posiblemente te hizo bien, pero es una excepción. Lo más regular es que empieza a bajar el tema de la eficacia. Ahora, estamos hablando que quizás se ha ingerido un medicamento para el dolor, pero si hablamos de tratamientos crónicos, estamos hablando de pacientes que van a tomarlo por largo tiempo. Y ahí necesitamos concentraciones precisas para trabajar problemas crónicos que van desde la hipertensión, diabetes, dislipidemia, que es el colesterol incrementado, problemas neuropsiquiátricos como la depresión, problemas, por ejemplo, como el Alzheimer, que necesitamos que el medicamento esté en óptimas condiciones para que la concentración que indica el médico, que es el profesional de la salud, sea la que necesita el paciente para poder tener una estabilidad ya para el tema neuropsiquiátrico emocional, como en otros temas crónicos, por ejemplo, para mantener su estado de salud. Ahora, hay medicamentos como los colirios y algunos jarabes y suspensiones que se preparan en casa y que deben utilizarse dentro de un plazo determinado. Por ejemplo, la suspensión, ¿no? Que la preparamos, la agitamos, como sucede en el caso, por ejemplo, de los macrólidos, acitromicina, claritromicina, que conviene apuntar siempre la fecha de la apertura de la propia caja. O sea, apuntar cuándo aperturé el frasco o hice el preparado. Importante, no cortar los blisters, ya que luego nos ha pasado que no podemos ver la fecha de vencimiento e incluso no podemos saber qué medicamento es. Muchas veces podemos confundir por el tipo de blister y por el tipo de pastilla. Sí, simplemente a ojo rápido puedes confundir de repente entre un paracetamol con otro tipo de pastilla fácilmente. ¿Por qué? Porque simplemente no tienes ahí ni la fecha de vencimiento y a veces no tenemos ni el nombre del medicamento. Y tomar medidas para que no sea de fácil acceso a los niños y en casos muy puntuales para los ancianos. Entendemos el caso de los niños, porque los niños muchas veces cogen el medicamento y puede haber una intoxicación medicamentosa, puede haber algún tipo puede ingerirlo de manera equivocada. Pero ¿por qué toco el tema de los ancianos? Y esto me parece importante y creo que el doctor Ian me va a dar la razón en ese aspecto, que él como profesional de la geriatría, porque los pacientes de la tercera edad muchas veces creen que no han tomado su medicamento para sus problemas crónicos cuando sí los han tomado. Entonces ellos mismos, en un afán de esa parte de la independencia que ellos también quieren demostrar y todo eso, pueden tomar de repente 2 veces el mismo medicamento o tomar el medicamento equivocado. Tienen a veces problemas a la vista también. Entonces, en casos muy puntuales, también no hay que darles mucho acceso, en este caso, a los medicamentos a los ancianos, porque pueden ellos ingerir de nuevamente un medicamento. Imaginemos un tratamiento hipoglicemiante, es decir, para bajar la glucosa. Tomó el medicamento que de repente le dio
la hija o el hijo, y luego el paciente no se acuerda y quiere tomar otra vez. Entonces eso le daría muchas complicaciones. Entonces, esto es importante tomarse en cuenta. Tocamos mucho el tema de los niños, pero creo que no se toca mucho el tema de los ancianos. Y recordemos, nosotros, dentro de la pirámide poblacional, vamos a ser una población que va a ser, en este caso, mayor en los próximos años. Ahora, ¿qué recomendaciones da la DIGEMID en el uso de medicamentos? Esto directamente como ente la DIGEMID. Las grajeas y cápsulas deben tomarse acompañadas de abundante cantidad de agua. Por favor, no las tomemos solamente pasándolas, sino tomemos una buena cantidad de agua, no un sorbito, una buena cantidad de agua. Y los comprimidos efervescentes y los polvos deben tomarse inmediatamente después que se haya disuelto en medio vaso con agua. Durante la época de la pandemia, COVID, hemos visto que nuestros pacientes han estado tomando mucho, por ejemplo, un medicamento que es la acetilcisteína. Acetilcisteína en las presentaciones de 600 miligramos en diversas marcas, que iban, por ejemplo, desde el Mucoasmat, iban también el Fluimucil, etc. Bueno, esos eran también justamente polvos para diluir o efervescentes, y el paciente los tiene que tomar inmediatamente. No es que todo el día va a tener el medicamento en un vaso y luego recién se lo va a acordar a tomarlo durante el día. Tiene que tomarlo inmediatamente. No se deben tomar medicamentos que se sospeche que han sufrido algún tipo de deterioro ni que hayan sido manipulados. Ante la sospecha de duda, oye, ¿este será o no será? Mejor no se toma. Y eso es importante y esas son disposiciones que recomienda la DIGEMIT. Ahora, ¿por qué toco estas dos imágenes? Porque lo que estamos viendo actualmente, y esto es más conocido, vemos que tenemos el famoso botiquín del baño, ¿sí? Famoso botiquín del baño, que acá lo vemos con las cremitas, algunas pastillitas de repente, eso. Pero ahora también lo que estamos viendo es esto que se está dando en la otra imagen. No, no es el doctor Falvi ahí almacenando sus medicamentos, no, no es él. ¿Qué estamos viendo también? Que se almacenan en la cocina. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de los contextos? Y vamos al tema de las temperaturas, y es lo que mencionamos en principio. En el baño tenemos la terma, y la terma, cuando la prendemos y todo el mundo quiere estar bañándose, por eso mencioné el tema del colegio, todo el mundo tiene que salir y todo eso, incrementa no solamente la temperatura que termina afectando los medicamentos que tenemos en el famoso botiquín del baño, sino también la humedad. Por algo los espejos se empañan, por algo se tornan ese vapor, entonces todo eso termina afectando. Y ahora también la cocina. Las casas y departamentos, al ser más pequeños, también almacenan una mayor cantidad de calor y nosotros ahí también tenemos los medicamentos. Y los exponemos a una temperatura en la cual nosotros estamos cocinando, a veces el horno, y no estamos tomando en cuenta eso. Y eso no son los mejores lugares para guardar, sin embargo, más es lo que hacemos, guardarlos en la cocina o en todo caso en el baño. ¿Qué otras recomendaciones da justamente por eso? Es importante saber que los medicamentos tienen que conservarse siempre en lugares limpios y frescos. La cocina y el baño no son lugares apropiados para conservar los medicamentos, ya sea con áreas donde se suelen producir cambios bruscos de humedad y temperatura, que es justamente lo que les estaba mencionando. Mantener los fármacos dentro del envase original protegidos de la luz y en caso de usar pastilleros, que eso es muy común ahora con los pacientes, recortar los blises para mantener las pastillas protegidas e identificadas, pero siempre con el nombre, para evitar justamente no saber qué medicamento es el que está utilizándose. Y al principio les mostraba este tema del ajetreo del día a día, ¿sí? El famoso no tengo tiempo, se me está haciendo muy tarde. Esta imagen se está volviendo ya cada vez más común. Si ustedes se dan cuenta, el llevar las pastillas en el carro. Es que no me queda tiempo, la voy a poner en mi carro y la voy tomando a la hora que me voy al trabajo. ¿Dónde la dejo? En esta zona aledaña o al lado de lo que es el asiento, o la dejo en la gaveta mis pastillas. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo sí, dice, no, yo tomo mi pastilla mientras me voy yendo al trabajo y así no me olvido, porque también pues todos los días de repente saco el carro y me tomo mi pastilla. Pero mira, la ubicación de ambas de estas pastillas está expuesta al calor del motor, al calor del sol, al calor del día a día. Y ahí también se degrada. Y eso no estamos tomando en cuenta. La practicidad no dice el día a día, oye, tómalo y llévalo acá en el carro. Y eso tampoco es dable. Y yo sé que nosotros tenemos algún conocido, familiar o quizás nosotros mismos que en algún momento hemos hecho eso. Y es más, si yo les pongo este ejemplo, algunos se sentirían identificados. ¿Cuántos de nosotros hemos revisado el botiquín del carro? Les recuerdo
que el alcohol también se vence. Ese frasquito y el agua oxigenada que tienen en ese estuche pequeño también se vence. Entonces, y tampoco lo revisamos. Entonces, todo eso es parte de la preservación que les estoy hablando y conservación de los medicamentos. Por eso las recomendaciones en relación a la digemida, al tema de transporte, es que los medicamentos no deben ser expuestos mucho tiempo a temperaturas elevadas, como las que frecuentemente se alcanzan en los maleteros, guanteras o habitáculos de los coches expuestos a pleno sol. En caso de viajar al avión, los medicamentos deben llevar en el bolso de mano. No deben ser transportados en la bodega, porque ahí también cambia mucho la temperatura. Es mejor que lo lleves en un maletín de mano. Algunas farmacéuticas, como habíamos visto, supositorios, óvulos, cremas, son bastante sensibles a las elevaciones de las temperaturas. Finalmente, los medicamentos en mal estado no deben botarse a la basura, porque lamentablemente en nuestro país hemos visto que pueden ser reutilizados y también pueden causar accidentes. Se recomienda consultar con las farmacias cercanas a su domicilio si también ellos tienen algún protocolo para desechar los medicamentos que ya están vencidos. Cuando un medicamento está vencido o malogrado, hay que destruirlo, incluyendo sus envases, y eso debe hacerlo una institución competente. Entonces diríamos, ¿entonces qué hacemos? O sea, no podemos, ya les estoy diciendo, consumir medicamentos vencidos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, les voy contando. A partir del año pasado, en este caso, la DIGEMIT y el MINSA han iniciado una campaña nacional de recolección de medicamentos vencidos y no utilizables que se encuentran en el lugar, con que se evite el consumo de estos productos o que vayan a parar al comercio ilegal poniendo en riesgo la salud de nosotros como peruanos. ¿Y cómo consta esta campaña? Pues bien, hay puntos fijos de recolección en Lima y puntos fijos de recolección en todos los departamentos. Yo acá les estoy poniendo las páginas. Sí, pero ¿cómo puedo yo saber? Perfecto, justamente por eso estamos aquí, para poder darles a ustedes las herramientas que necesitan para saber cómo. Simplemente, ahora que todos nos estamos conectando por el Facebook, entramos a Google y ponemos puntos fijos de recolección de medicamentos vencidos. Y el primer enlace que nos va a salir es este, puntos de recolección de medicamentos vencidos, de la página que dice www.gov.p, que está jalada al MINSA. Yo ingreso ahí y ahí me va a salir puntos de recolección de medicamentos vencidos y no utilizables. Para los puntos fijos de recolección en Lima, le pongo descargar y voy a ver la lista en todos los distritos de Lima donde yo puedo dejar mis medicamentos vencidos. Y también los puntos fijos de recolección en regiones, que es en cada uno de los departamentos. ¿Cuáles son los que debo dejar ahí? Medicinas vencidas, las que no tienen fecha de vencimiento, tabletas, cápsulas, en mal estado de conservación, por ejemplo. Los sobrantes de los jarabes, las pastillas, la clásica, ¿no? Oye, me sobré la mitad de este jarabe, de repente cuando mi hijito se ponga otra vez mal, lo guardas. No, eso también tiene que desecharse. Los que se abrieron hace varios meses, jarabes, gotas oftálmicas, cremas, ¿no? Que ya tienen incluso a veces vemos que el tubo ya está un poquito hasta medio oxidado y lo seguimos ahí, no, también debe irse, pues están contaminados con las bacterias del ambiente. ¿Sí? Entonces, ya hay una campaña y eso es importante, creo que tal vez no lo sabían, y justamente por el cual estamos reunidos, en el cual ya hay una campaña para tener un lugar, porque esa era la pregunta, ¿qué hago con tanto medicamento vencido? Bueno, ya hay una campaña justamente para poder ayudarnos donde podemos dejarlos. Quiero cerrar, en este caso, esta primera parte de la charla con esta frase que me parece importante de Marco Tulio Cicerón, donde dice que el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. ¿Qué es lo que quiere decir con esta frase? No solamente los médicos tratamos las enfermedades, sino importante los hábitos. ¿Y qué quiere decir eso? Saber cómo somos, qué cosas hacemos. El paciente, mira, este es su ritmo. Mira, el paciente, por ejemplo, no se levanta a las 6 de la mañana, se levanta a las 7. El paciente le gusta salir a correr, y de acuerdo a eso, le adecuamos el tratamiento. Y que esa es la parte también farmacológica, ¿correcto? En el cual nos adecuamos. Por eso es importante el conocimiento y es importante también que nosotros a través de un medio como el que estamos hoy día compartiendo, también ustedes nos conozcan esa otra parte y de esa manera poder pues tener una interacción mucho más rica y a la hora de que nosotros como profesionales les preguntemos, nos den mucha más información justamente porque finalmente nos beneficiamos todos, tanto el médico que se siente complacido con la labor que está haciendo y ustedes con la recuperación de sus diversas enfermedades.